Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, ha desarrollado este martes las claves de la situación laboral actual, entre ellas la reforma laboral. El mundo empresarial, el mundo sindical, la representación de los trabajadores, la representación de las empresas, junto con el Gobierno en un diálogo tripartito, hemos sido capaces, a bien seguro, de dejarnos muchos pelos en la gatera y de llegar a un acuerdo. Eso es lo que está encima de la mesa. El acto de responsabilidad que por parte del mundo empresarial entiendo que hemos realizado en estos últimos 9 meses, intentando convencer al Gobierno que los pilares básicos de la reforma del 2012 tendrían que quedar en pie, se ha conseguido un acuerdo que es el mejor acuerdo posible entre sindicatos, empresarios y Gobierno, o así lo entendemos, y sí le decimos a las fuerzas políticas que forman el arco parlamentario que valoren esta cuestión. Cuerva pide al Gobierno que no banalicen el trabajo realizado entre los representantes de los sindicatos y los empresarios. No nos parece de recibo que algo que es fundamental para el futuro de España, que es las relaciones laborales, sirva de moneda de cambio para intereses partidistas, en este caso de partidos independentistas que busquen prebendas o que busquen otra serie de réditos en este tipo de negociación. Me remito a las palabras del presidente de ATA, de mi amigo Lorenzo Amor, en el que claramente pues ve que el camino que el Gobierno propone relacionado con las nuevas cotizaciones para los autónomos, etcétera, pues no acompaña a la realidad que el autónomo necesite, que en este caso el mundo del autónomo necesita, y que va en detrimento de esa figura. Gerardo Cuerva indica que, al igual que la reforma debe de pensar en la competitividad, con los fondos europeos no se debe repetir lo que considera el fracaso de las ayudas a las pymes. Con respecto a los fondos europeos, todo el mundo cuando habla de fondos europeos, permitidme que hoy lo diga aquí en Guadalajara, siempre piensa en los 70.000 millones primero, más los 70.000 millones, más los 15.000 millones por España por ser no sé cuánto, más los 40.000 o los 35.000 que nos corresponden de los fondos estructurales que vienen siendo repetitivos en los últimos años. Pero que todo el mundo cuando hable de fondos europeos tenga en su cabeza cómo están estructurados. Los fondos europeos tienen 2 grandes capítulos. El capítulo de inversiones, que son esa cantidad ingente de miles de millones de euros que sin duda pueden cambiar o mejorar el sistema productivo, pero tiene una pata que me he referido antes en mi intervención, que son reformas asociadas a ello. Para el mundo empresarial tan importante es el dinero como la reforma. No tiene ningún sentido atacar la posibilidad de tener fondos europeos cuando hagamos reformas que lastren la competitividad o la productividad o el trabajo del mundo empresarial. El presidente de Cepime remarca que sigue estando sobre la mesa el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional arranca las negociaciones el día 7, el lunes 7 estamos citados en la mesa COE, Cepime, Comisión Obrera y UGT por el Ministerio de Trabajo, y nosotros pues vamos con la intención de hacerle ver al Gobierno que el salario mínimo no se puede convertir en una propaganda electoral, no se puede convertir de alguna manera en una utilización electoralista de esta cantidad. El salario mínimo no está dentro del diálogo social, quiero que quede claro. El salario mínimo es una competencia del Gobierno establecida en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 21, y dice el artículo 21 que el Gobierno anualmente fijará el salario mínimo interprofesional previa consulta a las organizaciones más representativas sindicales y empresariales, y no lo hace y no lo dice la norma de forma discrecional. Dice que tiene que tener en cuenta el IPC, dice que tiene que tener en cuenta la marcha de la economía, por tanto el PIB, que tiene que tener en cuenta cómo está el empleo, la tasa de desempleo que tenga en España, y tiene que tener en cuenta, y lo dice la propia norma, la productividad que haya en España. Cuerva concluye recordando que estos últimos 4 años el salario mínimo ha crecido más de un 36% y pide precaución a la hora de usar el SMI como herramienta política, porque incide en todas las tablas salariales de todos los convenios.